Mariangula se incorporó horrorizada y con el miedo saliéndosele por los ojos. Contempló cómo la puerta se abría, empujada por una figura luminosa y descarnada. Mariangula se quedó sin voz. Ahí frente a ella estaba el difunto, que avanzaba mostrándole su mueca rígida y su vientre ahuecado. Mariangula, devuélveme mis tripas y mi puzún que me robaste de mi santa sepultura. Aterrada para no verlo, se escondió bajo las cobijas, un clásico. Pero en instantes sintió que unas manos frías y huesudas la tomaban por sus piernas y la arrastraban gritando: Mariangula, devuélveme mis tripas y mi puzún que me robaste de mi santa sepultura. Cuando Manuel despertó, no encontró a su esposa, y aunque la buscó por todas partes, jamás supo de ella. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de lectura en el que nos encontramos semanalmente para hacer apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y lo que les acabo de leer al inicio es el final de uno de los cuentos más aterradores que a mí me helaba la sangre de niño. Bueno, el pequeño Pedro Julio también era la cosa más impresionable del mundo. Resulta que mi mamá tenía, ella tan linda, una antología de cuentos de espantos y aparecidos de Latinoamérica. Y cuando yo era niño, ella nos leía a mí y a mi prima Claudia Cecilia, que es como mi hermana, esta antología de cuentos. Aquí se encontraba la historia de Mariangula, que es lo que yo les acabo de contar, que es la historia de una pobre mujer ecuatoriana que tenía verde a la vecina pidiéndole recetas de cocina. Era la típica vecina que tocaba la puerta: hola vecina, usted sabrá hacer, no sé, ¿qué te digo yo? Unos callos a la madrileña. Y entonces la vecina le echaba el cuento: mira, bueno, sí, vas a hacer lo siguiente. Y tal y qué sé yo. Y luego Mariangula se quedaba con la gloria de la receta con el marido, porque, bueno, ella parecía que se sabía todas las recetas y que cocinaba muy bien. Un día, la vecina, que estaba al borde, la mandó a profanar una tumba para sacarle las tripas a un difunto y con eso preparar un platillo muy delicioso. Mariangula no perdió el tiempo y se fue para el cementerio y la historia se cuenta sola. De verdad que el cuento es increíble. A mí ese cuento me dejaba como en, no sé, en estado de alerta, como los gatos. Nos encantaba a Claudia y a mí. En la antología había más cuentos, no solamente estaba la historia de Mariangula, que había un montón de historias de fantasmas y de aparecidos y tal de Latinoamérica, pero luego a nosotros nos gustaba el de Mariangula. O sea, esa historia era la que nos atrapaba. Y eso es lo que tienen los cuentos de terror. Los cuentos de terror se vuelven adictivos. Uno sabe que aquello le asusta, pero sigue ahí. Se crea como una dependencia, una necesidad entre el lector y la historia que se va presentando o se van generando en esta relación de dependencia una serie de signos, de síntomas a veces, en los que se involucran un montón de factores que desencadenan unas reacciones psicológicas, que es el punto del terror. Que esas reacciones sean psicológicas, que lo que te lleve la historia que estás leyendo sea a procesos pensativos. Hoy en Pónganse a leer vamos a hablar de cuentos de terror. Porque tú sabes, aquí nos subimos a la ola de la temporada y todo el mundo anda hablando del Halloween y todo el mundo, bueno, yo no celebro Halloween, yo soy católico, apostólico, recalcitrante y repimpolloso. Para mí estas son fiestas que me dan un poco lo mismo. Yo me disfrazo en carnavales, yo no me disfrazo en esta época, disfrazarse en octubre, es que no tiene mucho sentido tampoco. Pero bueno, cada quien, si usted vive en los Estados Unidos o se ha dejado atrapar por el capitalismo salvaje y el imperialismo que nos arrobó y nos impuso sus costumbres, bueno, ya usted disfrácese lo que le dé la gana y haga su fiesta de brujas y todo este cuento. Sí me da un poco de repelús esto, y tengo que decirlo porque tengo que decirlo. Esta gente que disfraza a las niñas, sobre todo a las niñas, de brujas. No sé yo, si tuviera una hija, si la disfrazaría de bruja. Creo que la disfrazaría de cosas más interesantes. De Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo. No sé. O de gente más interesante. Pero les da por disfrazar a las niñas de bruja. Y luego ya ponen las fotos en Instagram y me causa mucha gracia porque las niñas son feas.
Los niños son feos, o sea, tienen hijos feos y los disfrazan de monstruos. Ay, no les hagan eso a los niños, por favor. No, no les hagan eso. Ya me van a caer encima. ¡Qué horror! Pedro Julio dice que los niños... Sí, hay unos niños que son feos, señores. Hay unos niños y una niña que son feos. Y luego ya todo el mundo... Ay, pero es que los niños son bonitos. No, todos son bonitos. Yo fui un niño precioso. Pero bendito sea Dios, mi mamá no le dio por andar disfrazándome de nadie. De payaso me disfrazó. ¿Y sabe qué me da terror a mí? Un payaso. Y mi mamá me disfrazó de payaso. Es una de las cosas de esos asuntos pendientes que uno tiene con las mamás. Bueno, seguimos. Porque, a ver, ¿por qué quiero yo hablar hoy, aquí, de cuentos de terror? Lo de los cuentos de terror es un tema que a mí me subyuga desde niño. Ya lo han visto ustedes. O sea, realmente me subyuga desde niño. Y yo he leído muchas cosas de terror. Muchísimas cosas de terror. Y, oye, caramba, me genera mucha ansiedad, realmente. Y yo quiero compartir con ustedes hoy uno de los géneros que yo creo que es de los géneros más populares de la literatura, que han acercado o que ha sido el causante de que mucha gente se acerque a la lectura. Y para mí eso es muy importante. La cosa mía con los cuentos de terror yo creo que empezaría, a ver, cuando yo descubrí una obra maravillosa que me voló la cabeza, que se llama Pata de Mono, de Jacobs, que es una historia de terror que es chirriante, es realmente escalofriante. El tema del cuento es que una pareja que tiene un hijo, llega a ellos una pata de mono a la que se le piden 3 deseos y bueno, y aquello desencadena un montón de consecuencias terribles y espantosas. Por cierto, que la pata de mono fue una de las inspiraciones de Stephen King para Cementerio de Mascotas. Luego vamos a hablar de esto. El terror yo creo que es uno de los géneros literarios, ya lo decía yo, de los más populares y que acerca y ha acercado a mucha gente a la lectura. Pero yo creo que esto se debe a que los seres humanos nos encanta lo sórdido. Somos todos muy sórdidos, ¿no? Nos gusta esta cuestión. Nos gusta que nos asusten. Y como ya mencionaba, pues este miedo y este susto que nos genera esto que estamos leyendo, también produce en el organismo y en la mente del lector, y ojo con esto, sobre todo en la mente del lector, una serie de consecuencias que al final de la lectura generan mucho placer. La verdad es que genera mucho placer. La intención principal de los cuentos de terror es producir miedo en el lector. ¿Y de dónde viene el miedo? Pregunta, ¿de dónde viene el miedo? Mira, aquí nos podríamos poner filosóficos, porque es que este tema es realmente filosófico. Pero yo creo que uno le tiene miedo a lo que desconoce. Y a mí me parece que, y ojo, no solamente lo creo yo, lo creen los grandes pensadores y los grandes filósofos que han hablado de este tema. El terror y el temor hacia lo desconocido es lo que nos mueve muchas veces. Y eso que es desconocido no solo nos produce miedo, también nos produce una serie de sensaciones que nos van subyugando a lo largo de nuestras vidas. Porque esas sensaciones se vinculan con emociones que se alojan en lo más profundo del ser humano. Por ejemplo, la muerte, los demonios, las enfermedades. Estos son precisamente los grandes temas de la literatura de terror. Y bueno, son también grandes temas de la filosofía porque aquí estamos hablando de temas que son cosas que nosotros los seres humanos desconocemos. No sabemos qué hay con la muerte, qué pasa con lo de las enfermedades nos genera mucha ansiedad porque, a ver, nos enfermamos, pero ya no sabemos luego qué nos va a pasar. Yo estoy en este momento saliendo de un proceso de COVID-19. A mí me dio. Y fue muy aterrador al principio no saber qué me va a pasar. Si bien yo he leído mucha información sobre el tema, he preparado a mucha gente sobre el tema, es parte de mi trabajo. Yo trabajo en una organización educativa y con el tema del retorno a las escuelas, a mí me ha tocado dar formaciones a los docentes sobre este tema y sobre la COVID-19. Bueno, y a mí me dio esto. Y a mí me ha generado en mi mente un montón de procesos porque, a ver, no sabemos para dónde vamos, pues. Gracias a Dios estamos saliendo de esta cuestión. Mi mamá y yo estamos bien. Los que me siguen por Instagram pudieron haber
intuí un poquito. Hubo gente que me escribió, muchas gracias a todos los que me escribieron, fueron gente realmente maravillosa. Aquí voy a hacer una mención que me parece que es fundamental. Vamos a volver al tema del terror y vamos a dejar un poquito la COVID, que es como el terror del día, lo que está de moda. Hay una diferencia, y esto es muy importante que lo tengamos claro, entre el terror y el horror. No debemos confundir los géneros. Hay terror y hay horror. Porque las consecuencias que genera uno y otro son muy distintas. Y yo de lo que quiero hablar hoy con ustedes es de los cuentos de terror. Entonces, tengamos la diferencia clara. Los críticos, los expertos dicen, y aquí voy a citar a Noel Carroll, que en su libro La filosofía del horror, que es una gloria de libro, yo lo recomiendo. Ojo, si lo consiguen por ahí, échenle mano. Dice que el horror provoca sensaciones físicas, sudor, fiebre, escalofríos. Y por su parte, el terror, que es de lo que vamos a hablar hoy, produce ideas, produce especulaciones en el lector al que se ha visto involucrado en lecturas de un cuento de terror, y entonces en su mentecilla se producen procesos pensativos, cosa que a mí me encanta que me pongan a pensar, y esas especulaciones, esas ideas no salen de la mente del lector por un rato largo. Entonces entendemos que estamos frente a un género narrativo, ante este género narrativo, fundamentalmente si, nos encontramos ante un texto que nos pone a pensar en algo que nos da miedo. Fundamentalmente, este género se ha desarrollado en la novela, pero también se presenta en otros formatos. Entonces ya, por ejemplo, les he dicho yo que el cuento, que es el género que a mí me gusta, más quizás de este género, el cuento de terror, y es de lo que a mí me gustaría hoy compartir con ustedes. Pero también hay poesía de terror. Cuidado con eso, también hay poesía de terror. El terror se presenta en muchos formatos dentro de la literatura. Y digamos que en todos esos formatos hay un rasgo común. Ese rasgo principal, ese rasgo común es el de producir miedo. La intención del autor es producir miedo. Ahora, los cuentos de terror tienen su origen en las tradiciones religiosas más antiguas. Aquí volvemos sobre lo mismo. ¿Por qué? Porque es la religión, las religiones. Y las religiones lo que buscan es dar respuesta a través de un sistema de creencias y de otro tipo de sistemas a las cosas que nosotros desconocemos, a lo que es desconocido. Y bueno, aquí está, el terror se nos presenta ante cosas que nosotros no conocemos. De manera que la literatura de terror es un reflejo de las manifestaciones culturales y folclóricas del momento y del entorno. En algunos los temas se centran en fantasmas, en otros en brujas, en otros en vampiros, pero da respuesta a estas manifestaciones culturales y al folclore del entorno. En la antigua Roma encontramos como los primeros vestigios de la ficción de terror en algunas obras. De hecho, voy a recomendar, y vayan anotando, hoy voy a recomendar muchos libros. Hoy tengo un montón aquí, una lista de libros por recomendar en mis notas. Voy a recomendarles una joya de libro que se llama Sub Luce Maligna. Se escribe Sub Luce Maligna, pero se pronuncia Sub Luce Maligna en latín, de Gonzalo Fontana, que este hombre, que es un traductor y un tipo fantástico, se encargó de reunir una gloria de antología de textos de la antigua Roma que tienen un montón de historias acerca de criaturas y de hechos sobrenaturales. Bueno, lo que se estaban creyendo que el género del terror fue fundado por algunos autores posteriores, yo los llamaría de estos modernos, no sé qué te digo yo, Allan Poe y otro montón y tal, pues no, esta gente no se inventó el agua tibia, esto ya existía. Los romanos ya escribían cuentos de terror y no los escribía cualquiera. A ver, aquí encontramos autores muy destacados de la época como Plutarco, Plinio o Séneca, por ejemplo. Por cierto, de Séneca recomiendo yo la lectura siempre, desde que yo lo leí en filosofía, cuando estudiaba filosofía, sobre la brevedad de la vida. Es un libro que yo creo que hay que leer para entender un montón de procesos.
Los romanos contaban historias de fantasmas, historias de vampiros, historias de brujas, de casas embrujadas, esto me encanta. Pero hay una que particularmente a mí me enterneció muchísimo y me llamó profundamente la atención en este libro. Y el autor, luego yo escuché a este autor en radio y me encantó la entrevista porque él hablaba de esta misma historia que a mí me conmovió muchísimo. Y dije, oye, mira, aquí hay un elemento común entre este autor y yo. El cuento es el siguiente. Resulta que a una familia romana se le muere el hijo. Era un muchacho joven, era un chamo joven, según cuenta la historia esta, el pana era como atractivo, era muy cariñoso. Y, a ver, bueno, seguro que yo le hubiera jugado un quintico. Bueno, pero, a ver, yo le he jugado un quintico a todo el mundo. El muchacho va y se muere. Uh-huh. Y este muchacho que se muere empieza a aparecérsele a su mamá. Todas las noches se le aparecía el muchacho muerto a la mamá. Se sentaba con ella en la cama, echaban cuentos, hablaban y tal, y la mamá quedaba sobrecogida ante este hecho, porque no le daba miedo. A ver, era su pequeñín especial, aquí un guiño a Mark Simpson y los que hemos visto los Simpsons. Los de antes, no los de ahora, no, temporadas anteriores. Total que la mamá, que está encantada con que el hijo se le aparezca todas las noches, va y le cuenta al esposo, es decir, al papá del muchacho. ¿Qué sabrá Cristo, bajo qué motivaciones va este hombre y se busca un brujo, un hechicero? Y yo tengo aquí dos teorías, porque ya saben ustedes que me han escuchado aquí en este podcast, yo soy el rey de las teorías. Una para mí es que el papá estaba involucrado en la muerte del muchacho. Esa sí es como muy, muy pérfida. Y la otra es que el hombre estaba muy envidioso, sentía mucha envidia porque, bueno, porque se le aparece a su mamá y no se me aparece a mí, que soy su papá y también lo amaba. No lo sabemos por qué motivaciones, pero este caballero se busca a un hechicero para que le lance un hechizo al fantasma del hijo y este fantasma se quede atrapado en la tumba y no pueda salir más en las noches a ver a la mamá. Y la mamá, claro está, pues monta en cólera cuando se entera de que este hombre ha hecho esto. La mujer se pone como una gata pata para arriba y va y se busca un abogado. ¡Ay, estos romanos! Mira qué gente tan genial. Esta gente era avanzada, realmente esta gente era avanzada. Se inventaron un sistema jurídico para defenderse, un sistema que a mí me parece que es tan perfecto que hasta el día de hoy lo replicamos en muchos países del mundo. Bueno, en la presentación del caso, en el tribunal, la mamá se dispara un discurso precioso acerca de la felicidad que le producía la visita de su hijo muerto todas las noches. Y ella demanda que el hechicero que contrató el marido revierta esa cosa que le hizo para que el muchacho no salga más de la tumba a encontrarse con ella. Y a mí no me van a negar ustedes que esto no les parece hermoso y tierno. Y bueno, y también es escalofriante a la vez. Ojo. Y aquí esto es importante, esto que les voy a mencionar a continuación. Esto no es ficción. Esto aparentemente sucedió. O sea, el relato que tenemos y que se narra en este libro, Sunluke Maligna, es una transcripción del caso judicial. Esto se presentó. O sea, los romanos no solamente creían y escribían sobre esto, sino que también lo tenían muy interiorizado. Seguimos, gente, seguimos avanzando en la historia. Y llegamos hasta la Edad Media. Y en la Edad Media sucede la consolidación del cristianismo, del catolicismo. Y esto hace que, obviamente, el género tome auge, porque, bueno, las religiones, sobre todo las religiones judeo-cristianas, tienen un tema mal resuelto con el demonio y con la muerte y con estas cosas. Es terrible, esto es como un tabú de lo que se habla pero no se habla, pero está ahí y los que somos creyentes creemos que esto existe y que eso está ahí, pero uno prefiere no hablar del tema, en fin. Y en este periodo se inicia como una literatura, yo la llamo como satanista, como muy satánica. Empiezan a registrarse las prácticas para venerar al que te conté. Y también empiezan a acusarse la gente de brujería y demás otras perlas y tal y qué sé yo. Y entonces surge la figura del hombre lobo, por ejemplo, en esta época. Entonces, en esta época
surge esta figura del hombre lobo como una encarnación del maligno que a través de una transformación se puede convertir en un animal y ese animal en un hombre, pero un hombre con unas características animales. Y bueno, ya sabemos nosotros que la figura que tenemos los judeocristianos, o sea, la gente que creemos en religión, en religiones judeocristianas, tenemos una figura del demonio que es como una mezcla entre un animal y un ser humano. Aunque luego ya en la Biblia se puede que comente que el que te conté era un ángel muy atractivo, luego ya lo presentamos de una forma muy fea, pero bueno, en fin, yo tengo un tema con eso. Para mí el demonio no es esta figura de patas de cabra y cola y cachos y entonces que tiene un tridente. Para mí no, para mí debe ser alguien muy atractivo porque luego te seduce para llevarte hasta donde quiere y que le des permiso para entrar. Y entonces ahí yo tengo un tema. Bueno, continuamos en esta historia. Pasamos entonces y llegamos al gótico. Y bueno, ya el gótico en sí es un género de terror. Y luego del gótico está, por ejemplo, la época victoriana. Por cierto que yo voy a aprovechar aquí para recomendar una serie que se llama Penny Dreadful, que es una joya de serie de televisión, es una gloria, a mí me encanta, me encantó, era con Eva Green, ya se acuerdan ustedes de Eva Green en Soñadores, una de mis películas favoritas, por cierto, y aquí en esta serie, por cierto, actúa mi actriz, Dios mío, la pronunciación es de terror, mi actriz británica favorita, Billie Piper. Dentro de mí siempre vivirá Belle de Jour, Dios mío, sí, señor. Bueno, es otro cuento. Ajá, los victorianos vivían como muy reprimidos. Esta gente vivía muy reprimida. Entonces, bueno, ya sabemos nosotros que la consecuencia de esas represiones, lo que hicieron fue que esta gente plagara su entorno, su sociedad, y bueno, y la literatura como reflejo de ese entorno, de esa sociedad, de miedos, de remilgos, de cosas horrendas, de perversiones, sobre todo de perversiones. Y avanzando, llegamos quizás al inicio del género que se da con Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. El cuento de cómo se le ocurrió esta historia a Mary Shelley es genial. Mary Shelley se va con unos amigos a un castillo en un lago italiano y ahí se inventan, para pasar el rato, tú sabes, porque no había mucho que hacer, un concurso para ver a quién se le ocurre la historia más aterradora. Ojo, que los amigos que estaban con Mary Shelley, ahí estaba, entre la gente que estaba ahí, estaba Lord Byron, estaba el doctor Polidori, que luego en ese momento también se le ocurre una historia de vampiros que es como un antecedente al Drácula de Bram Stoker. Y por cierto que luego el doctor Polidori echó el cuento del terror que vivió junto a Lord Byron. Ese chisme es buenísimo. Un día vamos a hablar de esta historia de todo en tuerto. Es muy divertido, por cierto, porque bueno, luego lo acusa de unas cosas y dice, y bueno, en fin. Vamos a hacer un episodio para echar ese cuento del encuentro de esta gente en ese castillo. Y ahí se le ocurre a Mary Shelley Frankenstein o el moderno Prometeo, que luego lo va perfilando, luego lo va puliendo, y luego se publica y es un boom y se convierte en uno de los textos más representativos de la literatura de terror. Luego saltan nombres, por ejemplo, Edgar Allan Poe, que en cada historia que cuenta, este hombre, hay unos factores que hacen que esa historia se quede en la mente de uno, y uno no puede dejar de pensar en eso que ha leído. Hasta los poemas de Edgar Allan Poe son terroríficos. Yo les voy a contar algún día de cómo fue que yo descubrí a este caballero, cómo fue que yo llegué hasta Edgar Allan Poe, cómo fue que yo descubrí que existía Edgar Allan Poe. Eso lo voy a dejar para el episodio de Edgar Allan Poe que ya viene por ahí. Y el otro nombre que yo creo que es archi importantísimo en el género del terror es el de H.P. Lovecraft o Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft, que ya en su aspecto el hombre subyugado, porque el tipo como monumental. Yo lo descubrí, por cierto, en una reunión en casa de unos amigos de mi mamá. El hijo de los anfitriones era un fanático de Lovecraft y yo no tenía ni idea que Lovecraft existía. Yo tendría como 15 años, pobrecito de mí. Y de repente yo dejé de hacerle caso a la conversación que tenía esta gente
en la cocina de esa casa que estaban hablando de los indígenas cariñas. Porque, a ver, los amigos de mi mamá eran antropólogos, son antropólogos. Mi mamá no tiene amigos cualquiera, por favor. No, no, no. Y esto es una gente con un nivel, y la conversación era de un nivel. Aquí estamos hablando de los indígenas cariñas, que además en los pueblos indígenas venezolanos a mí siempre me han llamado mucho la atención, los pemones, los cariñas y tal. Entonces, en un punto, yo dejé de hacerle caso a esta conversación, que a mí me parecía muy interesante, y me fui por un rincón con Lorenzo, que empezó a hablarme de este hombre, y en el minuto 1 me voló la cabeza. O sea, ese día, Lorenzo me prestó un libro de cuentos de Lovecraft. Y hasta el día de hoy yo soy un seguidor empedernido, un lector empedernido de este hombre que yo creo que es uno de los maestros de la literatura de terror y de la ciencia ficción, que fue capaz de inventarse un libro que no existe y que hay legiones de lectores asegurando haber leído este libro y haberlo encontrado. Imagínate tú, pero si el libro no existe, Lovecraft lo dijo, se lo inventó todo. Bueno, pero hay gente que dice que lo leyó. Y amén de los otros miles que andan buscando el libro a ver si lo van a conseguir. No lo van a conseguir nunca, pero bueno, déjalos que ellos sigan buscando. El libro es el Necromicon, por cierto. Y el Necromicon, que la lectura del Necromicon provoca la locura y la muerte. Esto es una genialidad, gente. Por cierto, otra genialidad es que Jorge Luis Borges, cuando fue director de la Biblioteca Nacional de Argentina, llenó una ficha del Necromicon y la metió en un fichero. Y se divertía, cuentan la mala lengua, que se divertía muchísimo con los pobres incautos que pasaban horas en la sede de la Biblioteca Nacional de Argentina, en Buenos Aires, buscando el ejemplar del Necromicon, que según esa ficha estaba ahí. Bueno, seguimos. En el siglo XX, el género de terror alcanza una popularidad inmensa, y esta popularidad se la debemos en parte al rey, al hombre que llevó el género a otro nivel, Stephen King. A ver, yo creo que aquí no hay discusión con que Stephen King ha logrado abordar los temas más naturales de las sociedades actuales, por ejemplo, las crisis económicas, las crisis políticas, los sistemas sociales y tal, y luego los ha hecho más escalofriantes de lo que ya son. Y nos los presenta para que den más miedo del miedo que ya dan de por sí. Stephen King salvó el género, y esto yo creo que es innegable. Yo podría hacer aquí un top 10 de mis libros favoritos de Stephen, pero no, eso lo vamos a dejar para otro episodio que le vamos a dedicar a Stephen King únicamente, porque este hombre es de los autores que se merecen un episodio para él solito en Pónganse a Leer. Desde Misery, donde juega con el fanatismo y explora los intríngulis psicológicos, que es una obra maestra además, y fue llevada a la pantalla grande con la gran Kathy Bates, o no sé cómo se pronuncia, haciendo de Annie. Ay, no, qué horrible. Qué sensación de ansiedad. A ver, insisto, es una obra maestra. Luego, pasando por El cementerio de mascotas, que ya mencioné que tuvo cierta inspiración en La pata de mono de Jacobs. Y yo siempre recomendaré que la gente lea ese cuento, Pata de mono de Jacobs, porque a mí es la historia, fue el texto que me acercó al género de terror y que aún hoy me sigue dando muchísimo miedo, pero muchísimo miedo. Me genera mucho miedo. Hasta llegar a Carrie. Ay, la pobre Carrie, Dios mío, aquella adolescente que era rara, rarísima, y que tenía una mamá fanática religiosa, que la mujer perdía los papeles con mucha facilidad. A ver, el fanatismo religioso, eso sí da miedo, eso da mucho miedo. Sea de donde venga, No vamos aquí a caer en que estos o aquellos, no todos. La gente que es fanática religiosa, mire, a mí me da ciertos repelús, toda la vida me ha causado mucha ansiedad. Cada página escrita por Stephen King es oro molido. Y ojo, que intencionalmente me dejé por fuera aquí un montón de obras de Stephen King, porque insisto, se merece un episodio para él solito, para hablar de su estilo, para hablar de su obra, para hablar de la importancia que ha tenido él para la literatura mundial y de cómo es que todavía no le han dado un Nobel a Stephen King. Mira, yo les voy a echar un cuento, les voy a contar una cosa. Cada vez que se acerca el momento de anunciar al ganador del premio Nobel, todos los años, yo tengo la esperanza de que en algún momento se lo van a dar a Stephen King.
O sea, como aquella gente que todavía está esperando que se lo den a Murakami, al pobre Murakami que lo empavaron, no se lo van a dar, pero bueno, hay gente que está esperando que se lo den a Murakami. Hubo gente en su momento que estuvieron años también esperando que le dieran el Nobel a Kundera, que nunca se lo dieron, aunque Kundera, no sé. Hace poco leí yo el libro de los amores ridículos y me divertí muchísimo. Y dije, oye, yo me lo hubiera pensado darle el Nobel a Kundera de manera muy seria. Pero bueno, a ver, si se lo dieron a Bob Dylan, este es otro tema. Y que por sus letras se lo dieron. Bueno, mira, ahí está Juan Gabriel también. Y a nadie se le ocurrió nunca, mientras estuvo vivo el tipo, darle un premio Cervantes. Así que vamos a darle hasta ahí porque ya luego vamos a entrar en un tema muy de terror. Con el Bob Dylan que ay, a mí me da un sueño tremendo, me van a caer encima, pero para mí Bob Dylan es más efectivo que un lechotani. Seguimos con los cuentos de terror. Para que un texto entre dentro de la categoría de terror, debe tener una serie de características. Y yo he leído mucho, porque ya saben ustedes que yo soy un ratoncito de biblioteca de 1,86 m de estatura. Y entre tanta cosa que he leído yo, y esta lectura, ojo, ha sido lectura de ensayo crítico, de teoría literaria, yo llegué a la conclusión de que, bueno, debe un texto, para que sea un cuento de terror o una historia de terror, debe contener 3 características que para mí son esenciales, son muy importantes. Y si no las tiene, yo no lo metería aquí en este género, yo lo podría meter en otro género, pero yo creo que estas 3 características son muy importantes que estén presentes en un texto para que nosotros podamos decir, estamos frente a una historia de terror, una novela, un cuento, un poema, lo que fuera. En el primer lugar, los personajes. No son cualquier personaje. No. Son unos personajes arquetípicos. Por ejemplo, hay fantasmas, hay demonios, también hay personajes que representan lo siniestro, como los asesinos, por ejemplo. En el género del terror, los monstruos son fundamentales. Hay un sinfín de personajes monstruosos. Drácula, por ejemplo. O el monstruo, la criatura esta que confecciona el doctor Víctor Frankenstein. Que el monstruo no se llama Frankenstein, este es otro tema también. No sé, el doctor que lo crea se llama Víctor Frankenstein, pero el monstruo no sabemos su nombre, es un monstruo. Nunca el libro, nunca la historia, nunca dice su nombre. También hay monstruos como el jinete sin cabeza de Sleepy Hollow, del célebre Washington Irving. Ojo, que a mí este cuento no me da miedo, no me dio mucho miedo cuando lo leí, no me ha dado nunca miedo, yo creo. Miedo me da la adaptación al cine que hizo Tim Burton con Johnny Depp y Christina Ricci. Y creo que me parece, yo no sé, mira, tengo temor a equivocarme, pero lo voy a lanzar aquí esto así como para uno nunca sabe. Que el jinete sin cabeza, el actor, es el papá de Angelina Jolie. Me parece que es este señor. Esa a mí me dio pavor, la película me dio pavor. Bueno, yo era adolescente también cuando salió. Y bueno, ya sabemos que era muy impresionable. Bueno, pero hay otro tipo de personajes. Hay otro tipo de personajes que no son necesariamente monstruosos en su aspecto. Por ejemplo, Jack Torrance. A mí este hombre me da mucho miedo. Yo la verdad es que... A ver, yo llegué al libro de Stephen King, Al Resplandor. Jack Torrance es el protagonista, después de haber visto la película. Y cuando yo lo estaba leyendo, yo no podía sacarme de la cabeza la cara de Jack Nicholson como Jack Torrance. O sea, ese es el rostro que yo le puse a ese. Como por ejemplo, yo también leí, aquí es otro inciso, ¿no? Esto no es de terror, pero yo leí Atonement de McEwan, y lo leí después de haber visto la película. Y entonces para mí Cecilia Tallis siempre va a ser Keira Knightley. O sea, yo estaba leyendo eso y era Keira Knightley y Cecilia Tallis. Continuamos. Está también, por ejemplo, el doctor Hannibal Lecter. Este es un tipo despiadado. Este hombre es terrible. Está Dorian Gray. Con Dorian Gray pasa algo curioso. Porque, a ver, este tipo es como que genera mucho miedo, pero no genera miedo por su aspecto o por las cosas que hace de cara al público, porque es un tipo sumamente encantador y además muy bello, sino por las cosas que hace detrás de la cortina, o sea, dentro de las habitaciones, a la puerta, con la puerta cerrada. Este es un arquetipo en todo lo que da Dorian Gray,
porque este hombre es un hombre capaz de hacer un pacto con el demonio para conservarse joven y bello. Y entonces este tema de que en el terror también vemos mucho, estos pactos, estas relaciones entre el género humano y el que te conté, el demonio, para generar miedo en el texto, eso es lo que busca, ese es su propósito, pero luego a uno quizás no le parece muy descabellado, porque luego ya vemos que la gente se somete a tratamientos estéticos para conservar la juventud y la belleza y tal y qué sé yo, y de alguna manera lo lleva a pensar, ¿qué tan Dorian Gray es esto? O sea, ¿a qué tanto estamos dispuestos a llegar para conservar esa juventud? Entonces, hay todo un tema aquí que se presenta para pensarlo, ¿no? Como tema, ya no sé yo si de filosofía, pero al menos sociológico. Por cierto, yo tengo una amiga que salía con un muchacho llamado Dorian. Y hasta el sol de hoy, yo saco de quicio a esa mujer con este tema. Porque en aquel momento yo le decía, mira, ese hombre seguro que tiene un retrato escondido que envejece por él. Ay, Dios mío, ay, pero Julio dejándose llevar por los nombres de la gente, qué cosa tan terrible, cuánto daño me hizo la influencia de mi abuela. De verdad que sí. Mi abuela dice que el nombre determina a la persona. Entonces ya uno por el nombre de la persona puede sacar un poquito estas teorías de mi abuela, que también es la reina de las teorías. La cuestión es que es constante entre esta gente que todos son siniestros, por no decir otra cosa, son espeluznantes. Y esto es lo que tienen los personajes de las historias de terror. En segundo lugar está la estética. A ver, uno no se enfrenta a un texto de terror solamente a ese texto y a esa historia de terror, también se enfrenta a una estética que no es más que las condiciones de lo bello en el arte y en la naturaleza. Bueno, este es un concepto muy filosófico, pero en el género del terror la estética cobra un nuevo sentido. Aquí se le da una importancia muy grande a las descripciones, al detalle. En los cuentos de terror, los escenarios son fundamentales para transmitir caos. Son espacios que a veces pueden ser claustrofóbicos. Por ejemplo, no sé qué te digo yo, el barril de amontillado de Edgar Allan Poe, imagínate tú. Y eso se logra a través de la exposición de lo que es ominoso, es decir, lo abominable, lo que es aborrecible. Y todo esto tiene una estética muy particular, tiene una forma muy particular de presentarse ante nosotros. Y nos va llevando y nos va introduciendo en la obra y adquiere en un punto un carácter que yo diría que es desolador. Y se convierten en parte fundamental de la historia y en personajes también de la historia, los escenarios. Y finalmente, dentro de estas características que yo considero que debe tener un texto para que nosotros lo consideremos como parte del género del terror, están las reacciones. Las reacciones que produce esa estética y esos personajes que van desde la ansiedad, la inquietud, van pasando por el miedo, el horror, la tensión, una tensión que puede cortarse con unas tijeras, y llegan a una incertidumbre total y absoluta. Nosotros no sabemos nada de lo que puede suceder ahí, pero en algún punto también queremos dejar de leer esto, pero no podemos dejar de leerlo, porque esta incertidumbre, esta ansiedad, estas inquietudes, esta tensión, este horror, este miedo que es absorbente, nos impide soltar el texto. O sea, nos tenemos que llegar hasta el final, hay que seguir leyendo y hay que leer más y más y más y más y más. Estas reacciones se van incrementando, van increciendo en la medida en la que la lectura va avanzando. No se empieza sintiendo lo mismo que se siente a mitad del cuento o al final del cuento. Nosotros vamos cambiando de ánimo con el desarrollo del relato y al llegar al final estamos sobrecogidos totalmente. Sobrecogidos como el chiste aquel de la esposa de Andrés Bello. Bueno, a ver, yo no puedo contar eso por aquí.
Por favor, no. Pero los que tengan curiosidad de saber qué pasa en el chiste de la esposa de Andrés Bello y por qué quedó sobrecogida, escríbanme por Instagram y yo les echo el cuento. Seguimos. A ver, no, yo creo que no se puede catalogar a cualquier texto de terror si no tiene estos componentes. Y ya ven ustedes que, bueno, se necesita mucho más que sangre y que gritos para dar miedo. Aunque eso no se cumpla en el cuento de Marian Gula, que es la historia que a mí más miedo me ha dado en mi vida. Dentro del gran género del terror, podríamos categorizar algunos subgéneros que se van desprendiendo del primero, pero tienen alguna particularidad que enriquecen al género del terror y contienen unos elementos que los diferencian entre ellos. Por ejemplo, está el terror uncanny, que hace referencia a lo siniestro, a lo más siniestro, lo más misterioso. Aquí podemos encontrar todo tipo de textos en los que el lector va generando procesos pensativos a partir de elementos de la vida cotidiana que crean unos efectos discordantes que nos producen muchísimo miedo. Es frecuente que aparezcan aquí en estos relatos figuras como muñecos, por ejemplo, que son elementos inicuos, uno diría, pero que aquí cobran otro sentido. Son textos que, si bien narran acontecimientos habituales, van adquiriendo misterio hasta que llegan a una apoteosis final, como A ver, aquí yo creo que este es el clásico, para describir a qué me refiero yo con el terror uncanny. El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. El almohadón de plumas es un elemento que está en las casas, una almohada. Bueno, quizás no todos tienen almohadas de plumas, pero bueno, una almohada que es una cosa así como que pero que me puede hacer una almohada. Y luego la almohada esta de plumas desencadena un montón de cosas horribles por lo que escondía dentro de sí. Entonces aquí hay este tema, este factor, y es realmente terrorífico. Luego está el terror fantástico. Aquí las historias se van desencadenando a partir de acontecimientos irreales, acontecimientos sobrenaturales. El lector, el lector llega hasta el terror a través de personajes que son monstruosos, los vampiros, por ejemplo, los hombres lobos, los muertos vivientes. Por cierto, insisto, les dije yo que tuvieran lápiz y papel a mano y me fueran anotando. Aquí les voy a recomendar otro libro. Les voy a recomendar un libro que propiamente no es de terror, pero es un super libro. Es un super libro. Quizás propiamente no es de terror en algunas características en las que entendemos el género, pero es otra especie de terror. Es el terror que se vive en una nación. El libro es El reino de este mundo, del escritor Alejo Carpentier, que lo que hace es que nos va metiendo en el nacimiento de Haití. Y a ver, yo fui a hablar aquí de zombies y de muertos vivientes y tal, y yo inmediatamente recordé El reino de este mundo de Alejo Carpentier. Yo creo que es importante que leamos este libro, porque este libro habla mucho de lo que está pasando hoy en Haití, y es un poquito de lo que somos en Latinoamérica. Nosotros, si bien somos distintos entre nosotros, estamos interconectados, tenemos una historia común. El colonialismo está ahí. Ojo, que no me malentiendan luego ya. No, por favor. Yo no soy del tipo de gente esa que quieren cambiar la historia. No, la historia es la historia y eso es lo que hay. Uno lo que tiene que aprender a vivir con aquello y aprender que, bueno, que hay lecciones y hay situaciones que no podemos quedarnos ahí apretaditos o agarraditos, sino que, bueno, que hay que ir soltándolas y hay que ir evolucionando en la vida y punto. Eso es lo que yo creo. Ojo. Estos personajes, volvemos aquí al género del terror fantástico. No solo son sobrenaturales en esencia, también tienen poderes sobrenaturales. Son como unas presencias avasallantes. Y entonces, bueno, ya hablamos de Drácula, ese seductor que nunca muere, al que le dedicamos un episodio aquí en Pónganse a Leer en la primera temporada. Pero también aquí podemos hablar de las historias del folclore eslavo, por ejemplo, que son terroríficas, algunas, y en donde los personajes fantásticos dan miedo y bueno, generan otro tipo de sensaciones horrendas. En Latinoamérica hay un montón de historias de este estilo. A ver, aquí en Venezuela nosotros tenemos el Silbón, por ejemplo, o tenemos a la Sayona.
Y a mí me encanta la Sayona. Ay, la Sayona me subyuga. Porque la Sayona persigue a los hombres sin vergüenza. Ella es una especie de vengadora feminista. Yo me imagino a la Sayona así como que es una mezcla de la Merkel con Betty Friedan, con Angela Davis, con Gloria Steinem. La Sayona es, pero a la vez de ser una feminista de esta empedernida, también tiene un toque ahí de sordidez. Y bueno, y tiemblen hombres, mujeriegos, machistas y desgraciados. Llegó la Sayona para hacer justicia. También, a ver, en Latinoamérica tenemos La Llorona. Hay una película guatemalteca, por cierto, muy buena, que se llama La Llorona, que es otra joya, que no habla precisamente de La Llorona, el monstruo, pero sí habla del terror, de otro tipo de terrores que generan los gobernantes, como dice Federico. Federico que dice que estamos gobernados por una gente, unos sociópatas horrendos. Bueno, esto es un poquito lo que pasó en Guatemala y esto es un poquito la historia de La Llorona esta que está en esta película que hay que verla, tienen que verla. A ver, los dominicanos tienen a la ciguapa, por ejemplo. A mí me causa mucha gracia porque la ciguapa, ¿ustedes se acuerdan de aquella canción de Chichi Peralta? Bueno, por ahí va la cosa, la historia de la ciguapa. Es muy interesante, por cierto, busquen esto, anoten y busquen. El folclore latinoamericano está lleno de cuentos de terror. O sea, realmente hay un montón de historias. En este libro, en esta antología que tenía mi mamá, es que hay un montón son escalofriantes, literal. Y finalmente nos encontramos frente a un subgénero que para mí es particularmente, a mí, Pedro Julio, es el que más me da miedo, que es el terror psicológico. Y ya van a ver ustedes por qué me da más miedo que los otros. Porque aquí se incluye todo tipo de textos en los que el lector tiene dificultades para identificar qué es lo que es real y lo que no es real. Y bueno, mira, ya yo lo he dicho muchas veces y la gente que me conoce lo sabe, yo soy muy despistado, yo soy súper despistado. Entonces eso le pone otro componente al Pedro Julio lector de estos cuentos de terror, porque yo tengo continuamente que echar para atrás, que releer para captar cosas que se supone que yo debía haber captado hace rato, pero no las entendí porque mi mente pensaba, vio otro tipo de cosas en esa página y no lo que era, y eso se convierte en una auténtica pesadilla, porque muchas veces llego hasta el final y es realmente de terror, o sea, no entendí. Yo voy a leer otra vez esto, pero no, esto es espantoso, esto es una cosa horrible. En el terror psicológico se juega mucho con lo sobrenatural, de manera que se genera en el lector mucha incertidumbre. Y el autor lo que hace es que presenta su texto sin expresar claramente algunos aspectos y lo hace a propósito. Esa es su intención. La historia se va desarrollando, no solo en el texto, sino que también se va desarrollando en la mente del lector. Nuestra mente entra en juego en este proceso y es muy interesante todo esto que se va generando aquí. Muchas veces el asunto ni siquiera se revela, ni siquiera se resuelve, eso no termina de llegar hasta el final, pero uno ya está metido en aquel caos y este es un aspecto que en muchos casos no se resuelve, este caos que queda ahí. Y va aumentando la incertidumbre del lector. Porque de hecho, bueno, esa frontera que se desdibuja genera mucha zozobra y esto es lo que busca el autor realmente. ¿Se acuerdan de la pata de mono? Bueno, esa puerta se abre, pero nosotros no sabemos si es el hijo el que está afuera o no, lo podemos suponer. No sabemos qué pasa ahí. Esto causa mucho miedo. A ver, otro ejemplo que se me ocurre de esto es, ¿se acuerdan ustedes de la película Seven? Seven, con Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey y Gwyneth Paltrow, que estaba preciosa en esa película. Nunca vimos la cabeza de Gwyneth Paltrow en la caja. Nosotros no la vimos ahí. Pero de alguna manera sabemos que estaba ahí en esa caja. Lo presumimos. Bueno, esto es mucho del terror psicológico. La literatura de terror ha logrado mantenerse en el tiempo desde aquellas historias de las casas encantadas de los romanos que se cuentan y se contaban en aquel entonces hasta la actualidad.
El ser humano se siente atraído por lo que lo desconcierta y por lo que le genera miedo, así como los mosquitos con el fuego. O sea, es increíble, ¿no? Eso da miedo, pues uno va para allá. Uno va y busca y quiere leer. Y con el paso del tiempo, autores como Edgar Allan Poe, Lovecraft, Bram Stoker, Henry James. Henry James, mira, no hablamos de Henry James, que tiene una historia, tiene unos cuentos de fantasmas que son muy buenos. Shirley Jackson, parece que lo pronuncié con una P y no, es una C y una K, como los Jackson 5. Anne Rice, que ha hecho, apología del vampirismo. Horacio Quiroga, Mariana Enríquez, más actual, más de nosotros, más de mi generación. El gran Ira Levin, que escribió La semilla del diablo, que dio origen a la archipelícula famosísima del bebé de Rosemary con Mia Farrow. Ese libro, por cierto, me lo regaló mi abuela. Aunque a que no se imaginaban ustedes que ese libro me lo regaló mi abuela. Una vez estábamos en Maiquetía. Maiquetía es el aeropuerto principal en Venezuela, y yo no tenía nada para leer. Y entonces mi abuela dijo que eso de viajar sin una lectura era un pecado mortal. Entonces se metió en una librería y salió con 2 libros. Uno era La semilla del diablo y el otro era El sueño del Celta, de Vargas Llosa, que relata otro tipo de terror, por cierto. Hay que entrarle a ese libro también. Hay muchos autores y aquí se me están escapando un montón de nombres, realmente. Seguro que ustedes tienen sus autores favoritos y yo ni siquiera los nombré. ¡Qué espanto! Por favor, a ver, son muchísimos. Y bueno, y a mí se me van escapando historias, se me van escapando autores. Toda esta gente ha logrado desarrollar una narrativa que, por las razones que hemos intentado abordar en este humilde episodio de Pónganse a leer, han sobrevivido a los cambios culturales y se han ido adaptando y han pasado por toda esta evolución de la literatura y a pesar de la hostilidad del mundo editorial, se sigue produciendo literatura de terror. ¿Por qué leer cuentos de terror? Bueno, yo ni siquiera voy a intentar dar una respuesta a esta pregunta. La verdad es que no. Si llegados hasta aquí no sienten curiosidad por este género, este no es su género es otro y hay que identificarlo inmediatamente, rápidamente, hay que ponerse en la labor. Yo, la verdad es que yo he encontrado en el terror muchísimas horas de placer. A mí me ha marcado el género y ha determinado hasta en cierta forma la manera como yo me relaciono con la gente. Por ejemplo, una vez yo salí con alguien que decía que era una especie de Dr. Jekyll con Mr. Hyde. Y aquel affair duró unos días, yo creo una semana. Yo creo que no duró más de una semana. Una semana quizás. A mí me daba ansiedad aquello. Esa declaración me generó una ansiedad tremenda. Yo me imaginaba que por la noche ese hombre se convertía, sabrá Dios en qué. Y yo dije, bendito sea Dios, ¿y qué me va a hacer? Mire, Dios mío, la cantidad de gente rara con la que yo he salido en mi vida. Un día lejano, eso sí, muy lejano, far away, muy lejano, yo voy a girar instrucciones para que publiquen mis diarios y las generaciones futuras se diviertan con todo lo que me ha pasado a mí y con todo lo que he hecho yo y con toda la gente rara con la que yo he salido en mi vida. Y mira que ya de por sí yo soy muy raro. Bueno, gente, nos agarró el sereno. Y no vaya a ser que el sereno venga con un personaje de esto, de un cuento de terror, y nos lleve consigo a algún escenario de estos paranormales y nos quedemos atrapados en una historia de estas terroríficas. Así que vamos a ir despidiéndonos, nos despedimos. Yo espero haberles picado la curiosidad y que esta semana lean algún cuento de terror. Sí, que recuperen alguno, que recomienden algún cuento de terror, que os recomienden varios cuentos de terror. Compartan con nosotros cuáles son esas historias que a ustedes les hielan la sangre. Háganlo a través de @culturizando, o a través también de la página de Culturizando. Háganlo a través de mis redes, @PedroCedenoA en Instagram y en Twitter. Y nos encontramos pronto, para seguir haciendo apología de este vicio que nos une y nos consume, la lectura
de lectura de terror, en este caso. Yo me voy, señoras, señores, gente toda variopinta, gente que espero que sea tan rara como yo, pero me voy, no sin antes recordarles la consigna, ya la saben ustedes, pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio. Una producción de culturizando.com.